Bueno, iglesia, ¿cómo están? Muy bien, qué rico después de haber alabado al Señor, de haberle dado gracias. Y bueno, y hoy tenemos un tema que el Señor ha permitido titular: ¿a quién debo temer? ¿Cómo se llama? ¿A quién debo temer? Hoy vamos a saber a quién hay que temer, a ver a quién hay que tenerle miedo, dónde hay que salir corriendo. Porque es lo que Dios hablaba en esta semana a mi corazón y me inquietaba y le decía: Señor, ¿qué quieres tú que tu iglesia reciba? Y pues había estado dando palabra toda la semana y hoy pues concluyó con este mensaje hermoso que nos regala el día de hoy. Hoy día sabemos que estamos llenos de temores, el mundo, los medios inyectan todo el tiempo temor. Y si no, mire usted noticias, ojalá no las mire mucho, porque lo único que va a encontrar es temor, miedo, ¿sí? Que todo sube, que todo está caro, que hay peligros, que hay cantidad de cosas. Porque el medio y Satanás, que es quien rige este mundo, está encargado de sembrarnos miedo todo el tiempo. Entonces tenemos que tener presente que esos temores vienen inyectados desde el mundo a través de el enemigo de Dios y quieren sembrar en nosotros ese temor constante, ese miedo. Y quiero que me regales una imagen de esa definición de temor, esa definición del diccionario, y dice lo siguiente: miedo que se siente. ¿Sí la tenemos ahí? Para que lo leas conmigo enseguida. Dice así, te lo voy a ir leyendo mientras aparece. Miedo que se siente, eso es temor, la definición de un diccionario cualquiera. Y tú dices, miedo que se siente, míralo ahí, dice, al considerar que algo perjudicial o negativo, ¿qué? Ocurra o haya ocurrido. Sospecha de que algo es malo o puede conllevar un efecto perjudicial o ¿qué? Negativo. Pero mira que hay algo que normalmente es como común denominador, y es que casi siempre tenemos miedo a todo aquello que pueda atentar contra nuestra integridad, ¿qué? Física. Entonces siempre es el miedo de la enfermedad, del accidente, de la muerte, ¿cierto? Y pues no falta que uno le pregunta a una niña: ¿cuál es tu mayor miedo? Y ella diga: ay, engordarme, ¿cierto? Porque hay diferentes miedos. Y muchas veces el cuidar solamente lo que es la parte física es lo que el mundo nos enseña. El mundo te enseña y me enseña a mí a que tengamos miedo. Y ese es el temor propio del ser humano, de nuestra carnalidad. Y a veces uno le dice a la gente: bueno, pero ¿por qué no estás durmiendo bien? No, es que ese celular, cada rato entra un mensajito y yo voy y lo miro. ¿Y por qué no lo apagas? No, es que de pronto se muere alguien y no me doy cuenta. Sí, tristemente el temor con el que se vive y el que hemos creído y hemos aceptado es el que cada rato nos causa más daño. Y siempre, muchas veces, que no debe ser nuestro papel, no podemos estar esperando que algo malo pase, porque nuestra confianza tiene que estar puesta ¿en dónde? En Dios. Tenemos que confiar en Él y no esperar a que cada cosa mala que suceda va a suceder. Y bueno, y si sucedió, duerme tranquilo, dice: en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque Jehová es quien cuida mi alma, ¿cierto? Y hoy en las canciones, en la alabanza, hablábamos del alma, ¿cierto? Se habló del alma, ¿no? De esa partecita de nuestro ser. Tenemos entonces este temor a perder la vida, a perder bienes materiales. El temor a que la tarjeta de crédito se quede sin cupo. ¿Le ha pasado? Ojalá que no. O que su cuenta esté vacía. O que llegue la factura y no tenga plata. Son temores que hemos desarrollado y que nos persiguen constantemente, pero que tenemos una razón y tenemos a la luz de la palabra algo en lo cual tenemos que enfocarnos. Y les gustaría saber qué es lo que la palabra dice, a qué debemos tenerle miedo de perder. ¿Les gustaría? ¿No les gustaría o me voy? Ah, bueno, así era con esta iglesia. Vamos a ir entonces, es una imagencita de Mateo 16:26, está en traducción viviente, te lo voy a leer así. Y dice
Mateo 16, 26. Pongámosle mucho cuidado. Pon atención. Dice, ¿y qué beneficio obtienes si ganas el mundo entero, pero pierdes, ¿qué? Tu propia alma? ¿Hay algo que valga más que tu alma? Según la palabra, según el Señor, no hay nada más valioso que ¿qué? Que tu alma. Y a veces cuando entendemos esto, decimos que ¿qué es el alma? Y a veces pensamos que es esa cosita que se pone fría cuando usted cree que se le perdió el celular. ¿Cierto? A veces se le enfriaba el alma a veces. El celular. Ay. Y pensamos que el alma es esa cosita que se enfría cuando algo se te pierde. Pero el alma es algo mucho más grande. Y quiero que veamos una definición del alma que está ahí también para que la miremos. Y quiero explicarte, porque a veces decimos, sí, el alma, alaba alma mía Jehová. ¿Qué es el alma? Y dice, el alma del ser humano, esta es una definición normal de un diccionario, dice, el alma del ser humano se considera como la parte, ¿qué? Intangible, aquella que no se puede ver, que habita ¿en dónde? En el cuerpo, que nos da la capacidad de pensar, de sentir. Aquí están los pensamientos, ahí están los sentimientos y la voluntad. Y dice, de sentir es capaz de dar vida ¿a quién? Al organismo, y es la esencia inmaterial que define al individuo y a la humanidad. El alma eres tú. Yo pensé que era esa cosita que se enfriaba. No, el alma eres tú, lo que piensas, lo que sientes y lo que haces. Cuando te mueras, si te mueres antes de que el Señor regrese, lo que se va a ir a la caja, a ese estuche o al crematorio, no son tus pensamientos, no son tus sentimientos, sino es tu actuar. Es este cuerpo, este estuche, pero tu alma seguirá viva para ir a dos partes, o a la presencia de Dios, o al Seol, al lugar de tortura, mientras esperas el juicio final para la condena eterna. Solo hay dos lugares. Están en Lucas 16, no lo vamos a leer ahora, pero tenlo presente, porque Jesús estaría mintiendo si hablara de que hubiera otro lugar, y solamente está o la presencia de Dios o el lugar de los muertos, que es el Seol. ¿Y Dios es de vivos o de muertos? Es de vivos. Por eso Él dice, yo soy el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios de Abraham, porque ellos no están muertos, ellos están vivos delante de la presencia de Dios. Entonces el alma es es el sello que imprimió Dios en cada uno de nosotros cuando nos hizo a su imagen y semejanza. El Padre piensa, Dios tiene sentimientos y actúa, y ese sello lo puso en ti y en mí. Esa es nuestra alma, que puso el aliento de vida y el espíritu que nos ha regalado y nos puso en un cuerpo. Pero el alma, por eso decía la escritura en el versículo, ¿hay algo que pueda valer más que tu alma? ¿Algo que valga más que el alma? ¿Quién me responde? Nadie, nada vale. Nada es más importante que nuestra alma. Entonces, el mayor y único temor que debemos tener es el de perder nuestra alma, que nuestra alma se pierda, que nosotros mismos nos perdamos. Ese es el mayor temor, iglesia, que tú debes tener. No que te dio gripa, no que te pegó esta enfermedad, aquella, no que te llegó lo que... Tu peor temor debe ser el de cuidar a tu alma, que es la que Dios te dio, donde te imprimió ese ser, donde te ha puesto ese sello de ser su hijo, porque eres semejante y somos semejantes a Él. Pero Satanás quiere desviar la atención de lo que verdaderamente es importante. Entonces él se ingenia sus medios, su comunicación, todo, para que tú te preocupes de tu alma o de tu cuerpo. De tu cuerpo, de los deseos, de los anhelos, de los lujos, de la posición, no sé, del dinero.
Porque Él necesita que tú y yo nos desviemos, que nos invada los temores, que nos llenemos de las noticias malas. Yo sé que muchos, y yo antes fui adicto a las noticias y no podía vivir sin las noticias de la mañana, el mediodía, y ya ni veo noticias. Ya lo que es importante a veces llega por ahí en algún, ay, ¿cómo te parece que pasó esto? O llega algún mensajito por ahí, pero no que busque ver noticias, porque sabes, te tengo una noticia. Si esto está mal, te digo que va a empeorar. Va a empeorar. La Escritura lo dice. Entonces no esperemos, ay, ¿será que va a pasar algo bueno? No, Satanás y los medios quieren que tú y yo nos llenemos de temor, que nos invadamos de temores, porque esa es su tarea, para que tú descuides tu alma y te preocupes de otras cosas, menos de ti mismo, de tu propia vida, para ser salvo, para buscar la presencia de Dios, para seguirle. Mira, las noticias que dicen, subió la carne, subió la gasolina, subió la leche. Necesitamos que suba tu alma al cielo. Esa es la que necesitamos. No estar llenos de temores, de miedos todo el tiempo, porque tenemos que confiar en Él. Por ahí hay un dicho que dice, mal paga el diablo a quien bien le sirve. Y es verdad, Satanás es alguien que te seduce a que hagas lo que él quiere hacer. Y después te cobra. Y mucha gente hoy día anda sometida, sufriendo porque Él lo ha hecho, porque le hemos servido muchos años a Él. Y hemos recibido una paga que Él da, porque le gusta torturar, meter miedo, terror, para después llevarnos a ese lugar donde el castigo va a ser eterno, porque Él no se quiere ir solo. Entonces nuestra alma es la que tenemos que cuidar. Y yo te digo, iglesia, si en verdad te amas a ti mismo, debes tener temor a dejar perder tu alma. Así como te daba miedo dejar perder el celular, que a veces sales de la casa y más bien te devuelves y te coges la tarde y no vas al trabajo porque te quedó el celular en la casa. Y dice, no teman a quien puede, ¿qué? Destruir el cuerpo. Déjame un segundo aquí, yo lo ubico también para que lo leamos juntos. ¿Ya volvió? Mateo 10:28. Síguelo ahí, versión NBI. Dice así: no teman a los que matan el cuerpo. Ay, qué miedo, no, es que de pronto me hacen daño, me matan. Pero no pueden matar, ¿qué? El alma. No la pueden matar. Hay gente que te puede querer destruir, dañar. Los malhechores y los malvados querrán hacer daño, pero ellos no pueden matar tu alma. Teman más bien al que puede destruir alma y cuerpo. ¿Dónde? En el infierno. ¿Y quién es ese que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno? Es Dios. Dios tiene el poder para destruirnos o para darnos salvación. Pero cada uno tiene que cuidar y velar, porque vamos a cuidar el alma. Al único que tú le tienes que temer realmente es a Dios, a estar sujetos a su voluntad, a ser obedientes en todo. Y a veces decimos, bueno, pero es que temer a Dios es tenerle miedo. No, no es temerle miedo. Y no sé si ya se puede poner una definicióncita acerca de qué es el temor de Dios o el temor a Dios. ¿Y sabes qué es el temor a Dios? Si de pronto lo estás anotando, quieres tenerlo en cuenta, es amar lo que Él ama y aborrecer lo que Él aborrece. Temer a Dios, míralo ahí, es amar lo que Él ama. ¿Qué ama a Dios? La obediencia, la rectitud, la justicia. ¿Qué aborrece Dios? El pecado, la rebeldía, ¿cierto? El orgullo. Entonces cuando Él dice que debemos amarlo, tenerle temor, es ese temor reverente, es ese temor de buscarlo, de seguirlo, de obedecerlo. Y eso es aborrecer lo que Él aborrece, amar lo que Él ama.
Y mira, muchas veces nosotros, iglesia, no le tememos y además lo olvidamos. ¿Sí? No le tememos y a veces adicionalmente lo olvidamos porque no cuidamos esa alma que Él nos entregó. ¿Y sabes para qué te dio esa alma? Para que vuelva a Él. La única razón por la cual Dios impuso esa alma en tu vida es para que puedas volver a tu casa, a su presencia. Pero el mundo se ha entretenido. Nos hemos entretenido, si estuvimos entretenidos mucho tiempo, no sé si aún tú te permites entretener, pero tu alma le pertenece a Dios. Y nuestra alma está hecha y diseñada para volver al quien la dio, que es nuestro Padre, nuestro Dios. Muchas veces decimos como cliché, no, yo nunca me olvido de Dios, primero Diosito. Pero no hacemos nada para salvar nuestra alma. No hacemos nada para cuidarla. Así, vamos, simplemente lo que fue. ¿Para dónde va Vicente? Para dónde va la gente. Pero no hacemos un alto para que nuestra alma se esté cuidando delante de Dios. Y quiero que vamos al Salmo 50. Salmo 50, versículo 23. 22 y 23. Y hablando de olvidar a Dios, porque a veces ni siquiera lo honramos y hasta lo olvidamos y no cuidamos de nuestra alma, mira lo que dice la palabra. Ustedes que se olvidan, ¿de quién? De Dios. Ustedes que se olvidan de Dios. Consideren lo que he dicho. Pónganle atención, recuérdenlo. De lo contrario, los haré, los haré pedazos y no habrá nadie que los salve. Quien me ofrece su gratitud, ofrecerme su gratitud es honrarme. Quien me ofrece su gratitud me honra, y al que enmiende su conducta le mostraré mi salvación. Tremendo. Primero, Dios puede destruirnos o puede salvarnos. Ay, pero es que Dios es solo peace and love. Y muchos se han ido al extremo de que es que Dios es solo amor, de que es que Dios solamente me ama como soy, así me quiere y así me voy a quedar. No, Él es muy claro. Y volvamos al 22. Ustedes que se olvidan de Dios, consideren lo que he dicho. De lo contrario, los haré pedazos. ¿Sabes qué es hacer pedazos? Se te ha caído una taza, un plato, un vaso. No queda nada. Dios tiene todo el poder de destruirnos, de hacernos pedazos. Dice, y no habrá quien los salve. Quien me ofrece gratitud me honra. Al que enmienda su conducta le mostraré salvación. O sea que hay dos cosas que debemos, y esa salvación depende de que tú te arrepientas, te des cuenta de tu pecado, lo que andas haciendo, te arrepientas y enmiendes o enmendemos nuestra conducta. Iglesia, a veces, y yo sé que yo también pasé mucho tiempo y muchos años en los que quería agradar a Dios, pero en el fondo de mi corazón estaba en adulterio, estaba en tantos pecados, hasta que un día Dios puso en mí esa fuerza de decir, no más, te voy a honrar, Señor, y voy a abandonar y a dejar todo aquello que he estado haciendo en mi vida. Y fue ese momento donde para mí, hace 8 años atrás aproximadamente, vine a nacer de nuevo. Y conocí acerca del Evangelio desde los 14 años. Claro que yo estoy muy joven, pero ya tengo 50, medio siglo. Pero iglesia, yo también luché lo que muchos de ustedes, y sigo luchando, y sigo batallando. Pero es hora de que tú ames
tu alma. Mira, amarte a sí mismo no es mantener en el gimnasio. No, que es que los cuadritos, yo también tengo cuadritos, si me quitan todo esto, ahí están, solo que no se ven, están escondidos, pero ahí están. Pero cuántas cosas en nuestra vida se va por lo externo, por lo de afuera, por lo efímero, por lo que no dura, y tu alma anda en peligro, iglesia. Tu alma anda en peligro. Entonces hay que reconocer mi pecado, enmendar mi conducta. Y algo que me tocaba mucho el corazón, vamos a ir a Lucas 23. Y ya me quebranté, yo creo lo que me iba a quebrantar hoy con esta escritura. Pero hablando de reconocer el pecado, Lucas 23, versículo 39. Y hoy el Señor me hablaba tanto en esta escritura y conmovió mi corazón. Y no sé si haga lo mismo en usted, porque Dios opera de diferentes formas en cada uno. Pero yo sé que el Señor está hablando a cada corazón. Porque una cosa es lo que nosotros entregamos desde aquí, pero el Espíritu Santo está ministrando a cada uno de ustedes. Y lo que mis palabras no hablan, las palabras de Dios sí te hablan al corazón. Y dice en esta escritura, estaba Jesús en la cruz en medio de dos criminales. Dice, uno de los criminales allí colgados empezó a insultarlo. ¿A quién insultaba? A Jesús. ¿No eres tú el Cristo? Sálvate a ti mismo y por ahí derecho a nosotros. El orgullo en el corazón de este hombre, que estaba condenado a muerte a pocas horas de morir, y le dice a Jesús, ¿no eres tú el Cristo, el Mesías, el que venía a salvarnos? Sálvate, bájate de ahí, bájanos a nosotros. Con ese orgullo. Y dice en el 40, pero el otro criminal lo reprendió. ¿A quién reprendió? Al otro criminal. Ni siquiera temor de Dios tienes, aunque sufres la misma condena. En nuestro caso, el castigo es justo, pues sufrimos lo que merecen nuestros delitos. En cambio, no ha hecho nada malo. Luego dijo Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso, le contestó Jesús. Dos personas en la misma condición de muerte, de condena. Y Dios permite que esto sucedió de esta manera para mostrarte que tú y yo podemos estar en la condición de estos hombres, pero somos nosotros los que decidimos realmente qué va a pasar con nosotros en la eternidad. Uno lleno de orgullo, lo desafió, lo tentó, se burló, y el otro simplemente reconoció su pecado y reconoció que el que estaba allí, Jesús, era inocente de todo castigo. ¿Y sabes por qué Jesús, siendo santo, murió como un criminal en la cruz? ¿Sabes por qué lo hizo? Porque allí estaba pagando tus pecados y los míos. Y lo abofetearon y lo crucificaron y lo latigaron y lo escupieron y se burlaron. Y él no debía nada, pero estaba pagando la cuenta tuya y la mía. Y algo muy tremendo que me tocaba en el corazón. Esta historia que pocas veces de pronto se predica, pero que nos permite ver que en un momento final de un arrepentimiento, siendo los dos ambos criminales, uno fue directamente al paraíso delante del Señor. ¿Y eran criminales? Sí. ¿Alguno fue bueno? No. Pero reconocieron su pecado. Ese se arrepintió y pidió misericordia.
¿Y quién lo quiere conocer en el cielo? A ese hombre que se arrepintió y conoció y cambió esa actitud sabiendo que era culpable. Y quiero que vamos al contexto del Salmo 50. Volvamos al Salmo 50, ya habíamos leído el 22 y el 23, pero quiero que vamos desde el versículo 3 a ver el contexto de este texto. Saben que el contexto es lo que venía diciendo, lo que se venía hablando de ese pasaje. Y dice así, vamos a irlo leyendo ahí. Si quiere siga las pantallas, ahí está, dice: nuestro Dios viene, pero no en silencio. Lo precede un fuego que todo lo destruye, y en torno suyo ruge la tormenta. ¿Recuerdan la escritura cuando Dios se presentó en el monte Sinaí al pueblo de Israel? Que era tanto el fuego, los truenos, era algo tan impresionante que todo el pueblo dijo: Moisés, Moisés, nos vamos a morir aquí delante de Dios, hable usted con él y nos manda la razón a nosotros. Porque no soportaban la presencia y el temor y la grandeza de Dios. Y dice su palabra: nuestro Dios viene, pero no en silencio, lo precede un fuego que todo lo destruye. Mire, con Dios no estamos jugando, muchachos. Dios tiene el poder de destruirnos o de salvarnos, pero depende de qué tanto tú y yo queramos cuidar nuestra alma y de qué nos estamos preocupando de verdad. Por solo disfrutar la vida, darnos gusto. No, estoy muy joven para esto, esperemos cuando estemos viejitos. Quién sabe si llegues a esa edad. Y no hay tiempo, muchachos. 4. El Señor convoca a los cielos y a la tierra para que presencien el juicio de su, ¿qué somos nosotros? Pueblo de Dios. 5. Reúnanme a los consagrados, a los que pactaron conmigo mediante un sacrificio. El cielo proclama la justicia divina. Dios mismo es el juez. Y dice el 7: escucha, pueblo mío, que voy a hablar. Israel, ¿quiénes somos nosotros? El Israel celestial, la nueva Jerusalén, somos el pueblo de Dios. Y dice: escucha, pueblo mío, que voy a hablar. Israel, voy a testificar contra. Mire, es el juez y el juez lo tenemos de enemigo. Si estás en un juicio, hay un acusador y hay un acusado. Tú y yo hoy estamos siendo acusados por el acusador, que es el mismo juez. Y mira la dureza, la claridad de su palabra que vamos a leer. Y dice: escucha, pueblo mío, que voy a hablar, Israel, voy a testificar contra ti. No es mi defensor, es mi acusador. Yo soy tu Dios, el único Dios. ¿Hay otro? No, no hay. Solo Él es el único Dios. 8. No te reprendo por tus sacrificios ni por tus holocaustos que siempre me ofreces. Israel era un pueblo que ofrecía sacrificios, que ofrecía holocaustos. Así como tal vez tú te puedes levantar, orar, leer la palabra, no sé, ayunar. Y de cierta manera es un sacrificio que tú le presentas. Y dice: no te reprendo por tus sacrificios ni por tus holocaustos que siempre me ofreces. 9. No necesito de tu becerros de tu establo, ni machos cabríos de tus apriscos. Le dice Dios, nos dice a nosotros: pues míos son los animales del bosque, y mío también el ganado de los cerros. Conozco las aves de las alturas, todas las bestias del campo son mías. Si yo tuviera hambre, no te lo diría o no te pediría a ti, pues mío es el mundo y todo lo que contiene. ¿Acaso me alimento con carne de toros o con sangre de machos cabríos? Ofrece a Dios tu gratitud. ¿Cómo? Cumple tus promesas al Altísimo. Si te comprometiste a obedecer en el pacto con Dios, a ser obediente, por más sacrificios que hagas y cosas que quieras hacer,
Dios no las necesita, pero necesita un corazón agradecido, un corazón que le dé gratitud porque cumple las promesas que tú mismo has hecho para cumplir en Él. Esa es la mayor adoración para Dios. No sé si me estoy haciendo entender, iglesia. Ofrece a Dios tu gratitud, cumple tus promesas al Altísimo. Invócame en el día de la angustia, yo te libraré. ¿Y tú me qué? A veces solo invocamos al Señor para que Él venga y nos ayude, pero después de que nos ayuda nos vamos. Gracias, Señor, por el milagrito. Pero dice, te invocaré, tú vendrás. Invócame el día de la angustia, yo te libraré y tú me honrarás. 16. Pero Dios le dice al malvado. Tú y yo podemos ser malvados delante de Dios. ¿Y qué es ser malvado? Hay una definición ahí de malvado. Porque somos todos pecadores, ¿o no? Somos pecadores en nuestra condición. No podemos agradar a Dios por nosotros mismos, sino a través de la fuerza de su gracia, a través del Espíritu Santo. Y una definición de malvado es esta: es un hacedor de maldad. Y tal vez tú y yo estés en esa posición. Dice que fabrica y maquina el pecado, lo planea, lo ejecuta, que aún sabiendo que lo que hace está mal, lo sigue haciendo. Y yo recuerdo cuando en mis tiempos de pecador, porque era de los buenos pecadores, eso sí lo sabía hacer bien, sabía que estaba mal hecho lo que hacía y que a Dios no le agradaba, pero aún lo hacía. Hasta que llegó ese momento de decir: no más, quiero agradarte, Señor, toma mi vida, ayúdame, quiero servirte. Y no fue para ser inmediatamente pastor, porque pasó mucho tiempo mientras el Señor formaba y sigue formando día a día. Pero malvado es aquel, según para Dios, conoce la verdad, sabe que está obrando mal y sigue haciendo el mal. Y pues no sé cómo se llame tu pecado, cómo se llame aquella conducta que sabes que está desagradable al Señor, pero no tomas la decisión porque no te amas a ti mismo, porque no amas tu alma y menos a Dios que te la dio. Y dice, volvamos, pero Dios le dice al malvado, ya sabemos que es malvado, ¿no? ¿Sí? Cada uno, el que dice bingo, porque somos malvados en muchas ocasiones. Y dice, ¿qué derecho tienes tú de recitar mis leyes o de mencionar mi pacto con tus labios? Tremendo, ¿no? Si somos malvados, ¿qué derecho tenemos de recitar mis leyes o de mencionar mi pacto con tus labios? Mi instrucción la aborreces, mis palabras las desechas, no te importan, no te interesan. Ves a un ladrón y lo acompañas. Con los adúlteros te identificas. Este es mi parcero, no sé si me entiende. Pero para lo malo das rienda suelta a tu boca. Tu lengua está siempre dispuesta al engaño. Aún seguimos mintiendo, diciendo mentiras, deshonrando, adulterando, de muchas formas. Tienes por costumbre, el 20, hablar contra tu prójimo. Mira, eso es lo que características de un malvado. Tienes por costumbre hablar contra tu prójimo y aún calumnias a tu propio hermano. Calumnias, te inventas cuentos. Has hecho todo esto y he guardado silencio, dice el Señor. ¿Acaso piensas que soy como tú? Pero ahora voy a reprenderte cara a cara, voy a denunciarte. Y ahí viene el versículo que leíamos ahora. Ustedes que se olvidan de Dios, consideren lo que he dicho, de lo contrario los haré pedazos. No habrá nadie quien los salve. Quien me ofrece su gratitud, me honra.
No es Señor, gracias, gracias, gracias. No, honrémoslo con nuestra vida. Al que enmienda su conducta, ¿le mostraré qué? Mi salvación. Entonces la pregunta que surge, iglesia, ¿queremos que nos haga pedazos o que nos muestre la salvación? ¿Qué lado de la iglesia quiere que nos haga pedazos? ¿Quién quiere que le haga pedazos, Dios? No levantas la mano, pero ¿por qué sigues actuando de la misma manera? ¿Por qué sigues en tu pecado, en tu actitud, sin enmendar lo que Él ya ha hablado que enmiendes? Él quiere enmendar nuestra vida, quiere salvarnos. Y queremos, la pregunta ahora es, ¿queremos que nos muestre la salvación? ¿Quién quiere que Dios le muestre la salvación? Entonces viene, arrepintámonos, arrepiéntete. Y si estás fallando, has fallado, simplemente para, detente, haz un alto. No, pero es que ¿qué hago con esto, con aquello? No, detente, para, retrocede y haz las cosas como deben ser. Dios está esperando que tú y yo nos arrepintamos. Pero ¿qué pasa? A veces nos creemos buenos, nos creemos justos y encima estamos llenos de orgullo. Y el orgullo, ¿sabes qué hace? Es como si tuvieras una venda en los ojos que no nos deja ver el pecado que hay en nosotros. El pecado, el orgullo te hace ciego y me hace ciego y no me deja ver mi pecado y me veo justo, me veo bueno, me veo, no, qué maravilla, como estamos de bien. Y vemos en la Biblia un claro contraste que Dios nos muestra, y quiero compartírselo, de cómo es la manera equivocada de vernos a nosotros mismos y cómo es la manera correcta de vernos. Vamos a ver el Salmo 138, versículo 6, primero, antes de ir allí a esas dos formas. 138, 6 dice así: el Señor es excelso. ¿Sabes qué es excelso? Es el máximo grado que se puede tener. Cuando usted ve por ahí café excelso, es el máximo grado de pureza o de calidad del café. Y si Dios es excelso, si la escala es de 1 a 10, Él es 20, porque Él es excelso. Pero mire que aunque es excelso y es soberano, dice la palabra, pero toma en cuenta a los humildes y mira de lejos a los orgullosos. Ay, pastor, pero orgulloso yo. Ha sido uno de mis pecados, ha sido uno de los tratos que el Señor me ha dado y que sigue dando, y hay que mantener sometido ese orgullo. Y vamos a ver en Lucas 18 el ejemplo del orgullo, el ejemplo equivocado de la manera de vernos a nosotros mismos y de presentarnos delante del Señor. Vamos a Lucas 18, capítulo 18, versículo 9 al 14. Y quiero que mires este primer versículo y dice: a algunos que confiando en ¿quién? En sí mismos se creían justos y que despreciaban a los demás, Jesús les contó esta parábola. Vamos a ver si usted y yo calificamos para recibir esta parábola. Número 1, los que confiamos en nosotros mismos. ¿Alguien aquí que confíe en sí mismo? ¿O haya confiado en sí mismo? ¿O se crea muy cuquita, como dicen aquí en Antioquia? Primero, que a los que confían en nosotros mismos. 2, este mensaje es para los que nos creemos ¿qué? Justos, buenos. Es que yo soy tan bueno, yo no le hago mal a nadie. 3, los que despreciamos a los demás. Y sabes, si tú tienes dudas de ese, cuando despreciamos a los demás, te voy a hacer un ejercicio. ¿Tú has visto que alguien, amiga, conocida, familiar, llega con un vestido hermoso y tú le dices, ¿cómo estás de linda? Pero en tu mente dices, uy, pero se vería mejor a mí.
despreciar a los demás. Cuando nosotros mismos despreciamos a otros porque creemos que, no, es que si todos fueran como yo, todo sería perfecto. Despreciamos a los demás. Y a veces a simple vista no vemos esos defectos. Pero nosotros, ¿alguien aplica para leer esa parábola? ¿Alguien aplica? O si no, si son poquitos afuera les explico. Levante la mano, lee miedo, califica para escuchar y para leer esta parábola. Y dice así la palabra. Entonces Jesús les contó esta parábola, versículo 10. 2 hombres subieron al templo a orar. Y uno era fariseo, el otro recaudador de impuestos. El fariseo se puso a orar consigo mismo. ¿Con quién oraba el fariseo? Ni siquiera a Dios. Oh Dios, te doy gracias porque no soy como otros hombres, ladrones, malhechores, adúlteros y menos como ese recaudador de impuestos. ¿Esa es la oración perfecta? ¿Así debemos orar? No. Una oración egoísta, llena de orgullo, llena de sobradez, de arrogancia, de orgullo. Y el fariseo dice, vuelvo a leer el 11, el fariseo se puso a orar consigo mismo: oh Dios, te doy gracias porque no soy como los otros otros hombres que son ladrones, yo no soy ladrón, son malhechores, son adúlteros, ni mucho menos como ese recaudador de impuestos. Ayuno 2 veces por semana y doy la 10ª parte de todo lo que recibo. Hacía 3 cosas: oraba, ayunaba y ofrendaba. ¿Alguien aquí que haga esas 3 cosas? Sí, alguno. Casi todos, ¿cierto? Las 3 cosas. En cambio, el recaudador de impuestos, que se había quedado a cierta distancia, ni siquiera se atrevía a alzar la vista al cielo, sino que se golpeaba el pecho y decía: oh Dios, ten compasión de mí que soy pecador. Les digo que este y no aquel volvió a su casa justificado ante Dios, pues todo el que a sí mismo se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Iglesia, ¿cuántas veces hacemos lo que hace el fariseo? Que porque diezma, ora y ayuna, se siente mejor que otro. ¿Dónde está entonces la justicia, la misericordia y el amor? Y a veces nos aprendemos 2, 3 versículos y ya nos creemos pues la última del desierto. Esa es la manera equivocada en la que nosotros fallamos. Y a veces confiamos en nosotros mismos. Yo creo, es que este es mi punto. La palabra dice eso, pero sí, no, yo pienso y yo analizo que esto es de esta manera. Confiando en nosotros mismos, creyéndonos buenos. Segundo, la manera correcta, vamos a ir al Salmo 51. La manera correcta de presentarnos delante de Dios. Y sabes, cuando David fue visitado por el profeta Natán después de lo que pasó con Betsabé, que había fallado delante de Dios, esta es la oración de un hombre que tenía el corazón conforme a Dios. Y mira cómo, vamos a leerlo desde el 1. Vamos a leerlo despacio. El Señor va hablando a tu corazón. No detenernos mucho para que nos alcance, que ya casi terminamos, pero que podamos verlo todo. ¿O paramos ya? No, está bueno. Ten compasión de mí, oh Dios, conforme a tu gran amor, conforme a tu inmensa bondad, borra mis. Ni siquiera David decía, perdóname porque es que fue una sola equivocadita. No, decía, ten compasión de mí, oh Dios, conforme a tu gran amor. Ni siquiera conforme a mí, conforme a tu gran amor, conforme a tu inmensa bondad, borra mis transgresiones. Lávame de toda
mi maldad y límpiame de mi pecado. Y sabes, Dios ponía algo en mi corazón. Y yo recuerdo que, y lo he contado, que yo fui un joven que fui muy cuidado por mi mamá. Yo a los 20 años no podía salir solo, tenía que ir acompañado de un adulto responsable. Si me invitaban a algún lado, o incluso reuniones de la misma iglesia donde íbamos en ese tiempo. Y mi mamá me cuidaba demasiado, pues obviamente gracias a Dios que me cuidó, porque si no, pobrecito de mí, mi alma se habría perdido, tal vez ni estaría por aquí. Y yo sentía, cuando leía este versículo, decía, lávame de toda mi maldad y limpia mi pecado. Y yo me sentía y veía como si estuviera en las manos de Dios un muñequito así, ese muñequito de torta, con un vestidito blanco, porque yo me sentía bueno y creía que era bueno, porque no había conocido mujer 20 años, porque no tenía problemas de inmoralidad sexual en ese momento. Y sabes, y yo sentía como, yo sintiéndome bueno, Dios me toma así blanquito como me creía y me metió en un popó de vaca, pero no, más bien de caballo porque huele más mal. Y me metió y me puso aquí y me dijo, ahora qué tan bueno eres. Porque te digo que toqué fondo en la inmoralidad, en tantas cosas. Y cuando yo me vi así, le dije, Señor, lávame. Ponle la mayor presión a esa manguera para que me laves con tu sangre. Porque me mostró que yo no era bueno. Y tú tampoco eres bueno. Porque justo solo hay uno y es el Señor. Y Él es el que nos lava de toda maldad si tú te dejas. Si tú te amas. Deja de cuidar tanto tu exterior y preocúpate por tu alma, iglesia. 3, yo reconozco mis transgresiones. Siempre tengo presente, ¿qué? Mi pecado. Eso es lo que tenemos que hacer siempre, reconocer. Y todos los días cuando me siento en la noche a orar, le digo, Señor, muéstrame mi pecado, por favor, Señor. Muéstrame mi maldad, muéstrame qué hice mal hoy, qué tengo que mejorar. No le digo, Señor, gracias porque tuve un día maravilloso y te honré, hice tu obra. No, Señor, ¿qué tengo que arreglar? Muéstrame qué necesito y su palabra me habla. Versículo 4, contra ti he pecado, solo contra ti he hecho lo que es malo ante tus ojos. Por eso tu sentencia es justa y tu juicio irreprochable. Yo sé que soy malo de nacimiento. Pecador me concibió mi madre. Tu madre y mi madre nos concibió en pecado. Porque somos pecadores. Yo sé que tú amas la verdad en lo íntimo, amas la sinceridad. En lo secreto me has enseñado sabiduría. Purifícame con hisopo. El hisopo era una planta que purificaba y limpiaba, como una especie de penicilina, algo que purificaba y quitaba toda maldad. Dice, purifícame con hisopo y quedaré limpio, lávame y quedaré más blanco que la nieve. Él es el que nos blanquea, Él es el que nos limpia. Pero cuando tú y yo tenemos la actitud de reconocer el pecado, de entregarnos y de disponernos a corregir nuestro camino para que Él nos muestre la salvación. Anúnciame, 8, anúnciame gozo y alegría. Infunde gozo en estos huesos que has quebrantado. Cuando pecamos, nuestro cuerpo se quebranta. Nuestros huesos duelen y se desgastan por el pecado. Pero Él es el que nos devuelve ese gozo. 9, aparta tu rostro de mis pecados y borra toda mi maldad. 10, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Renueva la firmeza de mi espíritu. Él es el que nos renueva esa firmeza. No me alejes de tu presencia, ni me quites tu Santo Espíritu. Tenemos que reconocer nuestro pecado y suplicar para que su gracia y su Espíritu no nos abandone. Devuélveme la alegría de tu salvación, que un espíritu obediente me sostenga. 13, así enseñaré a los transgresores
tus caminos y los pecadores se volverán a ti. Dios mío, Dios de mi salvación, líbrame de derramar sangre, y mi lengua alabará tu justicia. Abre, Señor, mis labios, y mi boca proclamará tu alabanza. Tú no te deleitas en los sacrificios, ni te complaces en los holocaustos. De lo contrario, te los ofrecería. El sacrificio que te agrada es un espíritu quebrantado. Tú, oh Dios, no desprecias al corazón quebrantado y arrepentido. Mira, no sé cuál sea tu pecado y con qué luches, pero si tú te quebrantas, te humillas delante del Señor, Él te va a dar perdón y te va a dar la fuerza y el poder para enmendar tu camino. Pero solo tienes que reconocerlo. Si no lo haces, Él no te va a obligar. Él no te va a dar duro hasta que lo hagas, no. Él espera que tú de una forma voluntaria accedas a Él. 17. El sacrificio que te agrada es un espíritu quebrantado. Tú, oh Dios, no desprecias al corazón quebrantado y arrepentido. En tu buena voluntad haz que prospere Sión, levanta los muros de Jerusalén. Vamos a dejarlo hasta ahí. Y quiero, iglesia, que tú entiendas y mires la diferencia entre la oración incorrecta y la oración correcta. De cómo nos tenemos que presentar delante de Dios humillados, sin orgullo, delante de Él. Mira, no es solo hacer obras como decía el fariseo, ayuno, diezmo, oro. Porque a veces pensamos que eso es el todo. Y va más allá de solamente hacer obras. Y creo que ahora con esto en mente vamos a entender más claramente esta escritura que te voy a leer. Mateo 7, del 22 al 23. Con esta claridad en mente del fariseo, de la oración incorrecta, espero que a tu corazón se abra y se revele esta palabra con el sentido que es. Mateo 7, 22. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no enseñamos la palabra tuya en tu nombre? ¿En tu nombre no expulsamos demonios e hicimos muchos milagros? Vamos a comparar esas obras, déjalo ahí. Vamos a comparar las obras del fariseo. Oraba, ayunaba, diezmaba. Por aquí también hay 3. Pero ya Jesús mismo lo decía: muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor. Número 1, Señor, es que enseñamos tu palabra en tu nombre, expulsamos demonios en tu nombre, hicimos milagros en tu nombre, equivalente a diezmo, ayuno, oración. Y Jesús les va a decir: ajá, hablaste de la palabra en mi nombre. Ok, es que es mi nombre. Expulsaste demonios en mi nombre. Ajá, es que es mi nombre. Hiciste milagros en mi nombre. Ajá, es que es mi nombre. ¿Y tú qué hiciste? ¿Tú qué hiciste? Entonces les diré claramente: jamás los conocí. Aléjense de mí, hacedores de maldad. Capish. No sé si lo recibiste en tu corazón. Yo sé que sí, el Señor está hablando a tu vida. Ayuno, oro, ofrendo. Y tal vez expulses demonios, hayas hecho milagro y hables en nombre de Dios. Sí, es en su nombre. ¿Quién lo hizo? Jesús lo hizo. ¿Qué te queda a ti y a mí? Simplemente no ser un hacedor de maldad y hacer la voluntad de nuestro Padre que está en el cielo. Mira, no es el hacer obras para agradar a Dios, es agradar a Dios para hacer buenas obras. Y a veces creemos que porque hacemos unas obritas estamos agradando a Dios.
No, cuando agradamos a Dios, Él nos capacita para hacer buenas obras, dignos, frutos dignos de arrepentimiento. Dios es fuego consumidor, muchachos. Deuteronomio 4. Deuteronomio capítulo 4, versículo 24. Dice así: porque el Señor, su Dios, ¿es su Dios? Es mi Dios. Es fuego consumidor y Dios celoso. No hay nadie más celoso que el Señor. Top 10, top 20. Él te cela, te ama celosamente. Dios fuego consumidor, Dios celoso. 27, saltemos al 27. El Señor los dispersará entre las naciones y entre todas ellas solo quedarán esparcidos unos pocos. Allí ustedes adorarán a dioses de madera, de piedra, hechos por seres humanos, dioses que no pueden ver, oler ni comer, no pueden ver ni oír ni comer ni oler. ¿Qué ídolos has puesto delante de ti? ¿Tus hijos? ¿Tu familia? ¿El amor de tu vida? ¿Qué ídolos te has fabricado con tus propias manos? Y dice la palabra, allí ustedes, versículo 28, estamos, ¿cierto? Allí ustedes adorarán a dioses de madera y de piedra, corazones duros, hechos por seres humanos, dioses que no pueden ver, ni oír, ni comer, ni oler. Pero si desde allí, aún en medio de tu pecado, en medio de tu maldad, ojo, déjalo ahí, pero si desde allí, ¿de dónde? En medio de la idolatría, del pecado, de la podemos estar, buscas al Señor, tu Dios, con todo tu corazón y con toda tu alma, lo encontrarás. Mira, yo no te juzgo, iglesia, porque no puedo juzgarte. Pero aunque estés allí aún todavía en ese lodo donde chapaleas y no has podido salir, como lo estuve yo, en pecados de muerte, si lo buscas con todo tu corazón y con toda tu alma, lo vas a encontrar. 30, al cabo del tiempo, cuando hayas vivido en medio de todas esas angustias, porque el pecado te trae angustia, y cuando tú quieras saber si realmente estás agradando a Dios o no, la angustia que siente tu corazón te lo va a hacer saber. Porque cuando andamos en pecado, la angustia no nos abandona. Se pierde el gozo de la salvación, se pierde la tranquilidad. Sentimos persecución porque sabemos y nuestro espíritu sabe que no estamos haciendo lo correcto. Así tú quieras hacerte el de la vista gorda. Y al cabo del tiempo, cuando hayas vivido en medio de todas esas angustias y dolores, volverás al Señor tu Dios y escucharás su voz. Mira, iglesia, Él es fuego consumidor, pero no te destruirá si vuelves a Él. Él tiene los brazos abiertos, está esperando que tú lo hagas. Salmo 40, 2 y nos vamos. El 31. Porque el Señor tu Dios es un Dios compasivo, que no te abandonará, ni te destruirá, ni se olvidará del pacto que mediante juramento hizo con tus antepasados. Pero como Él no contradice su palabra, esto pasa y no te va a olvidar. Si tú te arrepientes, enmiendas tu camino y vuelves a Él. Pero si continuamos en el camino que no es, nos hará pedazos. Él es Dios, Él es Dios. Salmo 40. Ya casi los dejo. Salmo 40, versículo 6. A ti no te complacen los sacrificios ni ofrendas.
Mire David lo que le decía al Señor, y era consciente y sabía. Y él cumplía la ley porque Dios lo había determinado a través de Moisés sobre los sacrificios. Pero detrás de eso había una obediencia que cada quien debía a Dios, aparte del rito, de la celebración, del sacrificio. Y decía, a ti no te complacen sacrificios ni ofrendas, pero me has hecho obediente. Debemos presentar ofrendas, debemos orar, debemos pasar tiempos de intimidad con Él. Hay que hacerlo, pero primero que todo, tienes que hacerte obediente. ¿Estamos ahí en el mismo? 6. A ti no te complacen sacrificios ni ofrendas, pero me has hecho obediente. Tú no has pedido holocausto ni sacrificios por el pecado. 7. Por eso dije, aquí me tienes, como el libro dice de mí. Me agrada, Dios mío. 8. Me agrada, Dios mío, hacer tu voluntad, tu ley la llevo dentro de mí. Mira, ¿y cuál es la razón de todo? Ay, Señor, pero ¿por qué hay que cuidar el alma? ¿Para qué cuidar el alma? ¿Alguien quiere saber para qué cuidar el alma? ¿Sí? Con esta el último y nos vamos. Segunda de Pedro 3, versículo 8. Pero no olviden, queridos hermanos, somos hermanos. Claro que sí, Pedro nos escribía y dejó escrito para que nosotros lo tuviéramos en su palabra. Dios lo planeó así. Pero no olviden, queridos hermanos, que para el Señor un día es como 1000 años. Y 1000 años como un día. 9. El Señor no tarda en cumplir su promesa. Ay, Señor, si se está demorando, dicen algunos. ¿Cuánto hace que vienen diciendo que viene? Según entiendes algunos la tardanza. Más bien, Él tiene paciencia con ustedes, conmigo. Él no es que se esté demorando para venir. Iglesia, Él no se está demorando. Él te está esperando con paciencia, porque no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. Mira tan grande el amor de Dios. Aparte que sacrificó a su Hijo por amor a nosotros, ahora lo detiene para que no venga hasta que nos arrepintamos de nuestro pecado y podamos conocer ese camino de salvación. 10. Pero el día del Señor, esto es para lo que estamos viendo, ¿por qué cuidar nuestra alma? Pero el día del Señor vendrá como un ladrón. ¿Usted sabe cuándo lo van a atracar? Si no, no se metería por donde se metió. Y a veces uno ve que viene el ladrón, pero ya es demasiado tarde. Y hay que ir entregando lo que nos va a quitar. Pero el día del Señor vendrá como un ladrón. En aquel día los cielos desaparecerán con un estruendo espantoso. ¿Sabe qué es espantoso? Espantoso. Los elementos serán destruidos por el fuego y la tierra con todo lo que hay en ella será quemada. 11. Y ya que todo será destruido de esa manera, ¿no deberían vivir ustedes como Dios manda? Iglesia, nos pregunta Pedro, nos pregunta Dios, si como sabemos, si todo va a ser destruido de esta manera, ¿no deberíamos nosotros vivir como Dios manda? Es la pregunta que te hace el Señor. ¿No deberías hacerlo? Siguiendo una conducta intachable, sin peros. Somos pecadores y vamos a fallar, pero no malhechores, porque los malhechores no heredarán el reino de los cielos. 12. Y esperando ansiosamente la venida del día de Dios. ¿Sabes? Yo anhelo que el Señor viniera ya. Pero el día del Señor vendrá como un ladrón. 13. Y el ladrón no vendrá sino para matar, destruir y destruir. 14. Y el Hijo del Hombre vendrá como ladrón.
Le digo, Señor, cuánto deseo que vengas. Deja de tener miedo, y si tienes miedo a que Él venga es porque tal vez no has tomado la decisión de amarlo, de vivir y de cuidar tu alma. Hay que esperarlo ansiosamente, la venida del día de Dios. Ese día los cielos serán destruidos por el fuego, porque Dios es ¿qué? Fuego consumidor, y los elementos se derretirán en el calor. ¿Cuáles elementos? Todos los que hay en la tabla periódica. Todos los elementos, lo que existe, el oxígeno, el aire, el hierro, el cobre, el plomo, el yodo, el sodio, el potasio, magnesio, todo. Se derretirán con el calor de las llamas. 13. Pero según su promesa, esperamos. Yo lo espero. ¿Usted lo espera, iglesia? Un cielo nuevo y una tierra nueva en los que habite la justicia. Habite Dios en medio de nosotros, sin enfermedad, sin dolor, sin tristeza, sin nada de lo malo, sin sufrimiento. 14. Por eso, queridos hermanos, mientras esperan, pierda tiempo y vaya, haga lo que hace todo el mundo mientras esperan. ¿No dice eso? Entreténganse en el mundo y denle rienda suelta a los deseos de su carne. No. Por eso, queridos hermanos, mientras esperan estos acontecimientos, esfuércense. ¿Sabe qué es esforzarse? Ir más allá de tu límite. Sí me toca cuando hago el café, es muy alto y me toca empinarme para poder alcanzar. Me toca esforzarme para echarle el agua a la máquina. Tú tienes que esforzarse. Es que la vida con Dios no es sencilla. Es de esfuerzo, es de caminar la milla extra. Esfuércense para que Dios los halle sin mancha. ¿Para qué nos tenemos que esforzar? Para que nos halle sin mancha y sin defecto y en paz con Él. Y para estar en paz con Él hay que estar en paz con todo el resto de la humanidad. Con la suegra, con el esposo, con el hermano, con los hijos, con todos. 15. Tengan presente que la paciencia de nuestro Señor significa... Por eso es la paciencia que Él está teniendo. Te está dando tiempo, me está dando tiempo a que te salves, a que tomes la decisión. Tal como lo escribió también nuestro querido hermano Pablo, con la sabiduría que Dios le dio. Pablo no fue del grupo de los apóstoles físicos de Jesús, pero fue apóstol de Jesús. Cuando Él mismo se le presenta y lo hace apóstol. Y Pedro reconoce la autoridad de Pablo y le dice, nuestro querido hermano Pablo, con la sabiduría que Dios le dio, 16, en todas sus cartas se refiere a estos mismos temas: santidad, justicia, cuídense, cuiden su alma, adoren a Dios, búsquenlo, síganlo, respétenlo. Hay en ellas algunos puntos difíciles de entender, decía Pablo, que los ignorantes e inconstantes, los que están fríos, calientes, tergiversan, como lo hacen también con las demás escrituras, para su propia perdición. A veces torcemos las escrituras para que nos diga lo que nosotros queremos entender y oír. 17. Así que ustedes, queridos hermanos, puesto que ya saben esto de antemano, manténganse alerta, no sea que arrastrados por el error de esos libertinos pierdan la estabilidad y caigan. 18. Más bien crezcan en la gracia, en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y para siempre. Amén. Párate, iglesia, ponte en pie, vamos a orar. Padre, gracias, Señor, porque tu palabra, Señor, ha servido tu mesa, Señor, y nos has dado de comer y de beber. Padre, solo tú conoces cada corazón. Y allí donde estás, sé que Dios ha hablado a tu corazón. Tal vez lo hemos repetido una y otra vez, pero tal vez este sea el momento
en el cual tú de una vez por todas aceptes a Cristo como tu Señor y como tu Salvador. Y que decidas hoy ser un siervo de Él. Morir al mundo, dejar de querer ganarse el mundo para poder ganar tu alma. Porque el que quiera ganar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mi causa la ganará. Es tiempo de que pidas perdón a todo aquello que el Señor ha hablado a tu corazón, aquellas decisiones que aún no tomas o aquellas que tienes que tomar para renunciar y huir del pecado. Padre, habla a cada corazón, Señor. Permite que sea cada uno arrepintiéndose según tu propósito, Señor, y según le concedas el don de arrepentimiento a cada uno, Señor. Padre, tu palabra trae sanidad y medicina a nuestro cuerpo. Y cuando hemos confesado nuestro pecado, tú nos libras de toda maldad, de toda enfermedad, de todo dolor, de toda angustia. Padre, gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, Padre, porque tú nos enseñas a que si algo debemos guardar y cuidar es el alma donde tú imprimiste tu misma esencia, y que anhelas que nos volvamos a encontrar contigo allí en tu presencia, Señor. Gracias, Señor, por haber mostrado en la cruz esos dos ejemplos, esos dos hombres en igual condición como nosotros, condenados a la muerte eterna, pero que uno reconoció su pecado, reconoció tu inocencia, acudió a tu grandeza y a tu perdón, y ahora está delante de tu presencia en los cielos. Padre, gracias, Señor, por este tiempo, por tu palabra. Habla a cada corazón, instruye, y que seas tú haciendo crecer a tu iglesia en estatura cada día, Señor. Gracias, Padre, por tu palabra. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén.